Muy bien, entonces en las dos gramaticales que tenemos ahora vamos a ver, ahí sí se puede apreciar, profesor, indica. Clarito. Ya, muy bien, gracias. Ahora sí. Bien. Entonces vamos a ver. Estábamos mencionando que hay tres tipos de verboides, ¿sí? Tenemos los verboides infinitivos, ¿ya? Los infinitivos, los cuales hablamos con las terminaciones ar, ¿no? Ir. Ya tenemos también los participios, ya son otros tipos de, ¿no? Verbos también que tenemos, verboides. Y finalmente tenemos los gerundios. ¿Ya? Son tres tipos de verboides que vamos a poder ver el día de hoy, ¿ya? Generalmente nos vamos a enfocar uno de ellos, los que tienen más dudas, pero los tres pertenecen a los tipos de verboides, ¿ya? A ver, empezamos con el infinitivo, casi no hay dudas, con el uso del infinitivo es muy claro, no es más que nada expresiones que pueden manifestarse incluso también en frases nominales, etcétera. Por ejemplo, el cantar, ¿no? Me fascina. Si yo digo el cantar me fascina, esta oración, ¿no? El cantar me fascina, ya, si nos damos cuenta ahí, esa oración tiene un verbo, ¿no? El cantar me fascina, ya, ahí lo tenemos. El cantar me fascina. En esta oración vamos a encontrar nosotros un verbo que está en el sujeto, ¿no? Cumpliendo una función de núcleo de sujeto. El cantar, el sujeto, el modificador directo, ¿no? Cantar, ¿Cuál es la núcleo, oración? Disculpa, no se ¿perdón? mira no se mira la oración. ¿Cuál es la oración? Ya, la oración es el cantar me fascina. Aquí lo estamos, vamos a colocarlo aquí, ¿ya? Para que se pueda ver. En el Nice. chat lo estoy colocando la oración, ¿sí? Aquí no está, pero vamos a colocarlo. Lo estoy explicando como algo alternativo, más que nada, ¿sí, colegas? Sí, como algo alternativo lo estamos explicando. Ujú. Sí, Ítalo, adelante, por favor. Ahí donde dice verbo PV, Ujú. ¿PV qué significa? ¿Participio verbal o cómo? Claro, es el verbo, tenemos en predicado verbal, verbo predicado verbal, ¿no? Eso significa PV, predicado verbal. Predicado nominal también. Sí, predicado nominal. Ajá, sí, sí. Sí, al profesor que me preguntaba, un- el profesor que me preguntaba, ¿dónde estoy? Estoy mencionando nada más esa oración, el cantar me fascina. O sea, no es parte de la diapositiva, ¿no? Sino que estamos diciendo que es el infinitivo, que no lo vamos a tratar el día de hoy, ¿no? ¿Sí? ¿Se entendió, profesor, ese aspecto? Profesor, el profesor que me hizo la pregunta sobre la oración, el cantar me fascina. Uy, ¿qué pasó? ¿El profesor no está? Ya. Bien, colegas, ¿se me escucha bien todo? ¿Sí? ¿O se me está escuchando mal? Sí, Por favor, profesor. díganme. Sí, profesor, sí se le escucha bien. Ya, Sí. correcto. A ver, vamos a trabajar entonces hoy día el participio, ¿ya? Fíjense, en el participio tenemos dos formas, participio regular y participio irregular, ¿ya? En el participio regular vamos a tener estas formas de acá, colegas, miren. Ado, ido, ¿ya? Tenemos esas formas con el participio regular. Y con el participio irregular vamos a tener las formas to, so, Cho. cho, ¿cierto? To, so, cho, también vamos a tener ahí. Y las formas y sus derivaciones, tanto en plural como en el femenino, ¿no? Vamos a tener entonces marchito, marchita, ¿no? Marchitas, bendito, bendita, benditas, extinto, extinta, extintas, ¿ya? Y todas esas terminaciones, por ejemplo, como roto, ¿no? Como Impreso. Desecho. claro, etcétera, impreso, esas formas pertenecen al participio irregular, irregular, ¿sí? Esas dos diferencias tienen que estar muy claras en nuestra mente, colegas, porque según eso vamos a trabajar las dudas que vamos a tener el día de hoy en estos casos, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito también del predicado en verbal y el predicado nominal, ¿no? Cómo entendemos esto para poder explicarlo bien, las dudas gramaticales que tenemos aquí. A ver, veamos.
¿Cómo decimos nosotros? ¿El cuy es una lengua extinguida o extinta? Extinta. 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 Muy bien, colegas. El cuy es una lengua extinta. Fíjense, este cuadrito cómo nos ayuda, miren, técnicamente y estratégicamente para darnos cuenta que aquí debe ir la palabra, ¿no? Extinta. Porque si nos damos cuenta, la función que debe cumplir, la palabra que debe ir añadida aquí, debe ser la función ¿de qué? ¿De adjetivo o de verbo, colegas? Adjetivo. La función de adjetivo. Muy bien, profesora, gracias por su participación. Entonces, el cuy es una lengua, ahí debe haber en ese espacio un modificador, ¿no es cierto?, del sustantivo lengua. Y los que modifican un sustantivo en este caso es el adjetivo. Entonces encontramos el cuy es una lengua extinta, extinta y no extinguida, ¿no? Como muchos pueden pensar ahí en el uso. A ver, siguiente caso, el quechua no se ha Extinguido. 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 el quechua no se ha extinguido. Muy bien, Extinguido, del verbo extinguir. correcto. Colegas, ¿y por qué acá colocamos extinguido? ¿Por qué no podemos colocar extinto? No Está al concuerda lado la de un oración. verbo auxiliar. Y el verbo auxiliar usa uno de los verboides. Muy bien, colega, muy bien. Esa es la respuesta bien fundamentada. Encontramos un verbo auxiliar, ¿no es cierto? Un verbo auxiliar, aquí estamos señalándolo, no se ha extinguido y debe concordar con un verbo principal. Este verbo principal es un verbo en forma de participio que está cumpliendo esa función de verbo principal. Por eso es que yo digo el quechua no se ha extinguido. Voy a usar entonces el participio regular en estos casos. ¿Sí, colegas? Bien, entonces ahí tenemos por qué en un caso está bien y por qué en otro caso no está bien colocar extinto o extinguido. Ya. A ver, veamos qué nos dice aquí. Como adjetivo se opta por la forma irregular y como verbo se elige la forma regular. ¿Sí? Bien, entonces ahí tenemos esta característica. Atentos aquí porque vamos a ahí tener unas preguntas así tipo prácticas. La vamos a ver también acá, ¿sí? A ver. Vamos a ver verbos que nos complican la vida un poco para poder determinar si es freído o es frito. A ver, fíjense. En el verbo freír, en el verbo proveer y en el verbo imprimir, nosotros podemos tener ciertos aspectos. Veamos por acá. A ver, antes que coloquemos eso. Miren, voy a colocar un aspecto en el chat, por favor, colegas. Miren. Y ustedes me dicen si es correcto o no, ¿no? El niño, colocamos ahí, el niño ha freído sus camotes. A ver, ahí está. El niño ha freído sus camotes. No lo veo. Ahí lo vamos a colocar en el chat, colegas. El niño ha freído sus camotes. ¿No? Díganme ustedes, ¿creen que esa expresión está bien o debe decir el niño ha frito sus camotes? Ha frito. Frito. Hay dos Frito por opciones verbo. ahí. ¿El No. niño ha freído o el niño ha frito sus camotes? Para mí está bien freído. Ya, para usted Porque, está bien freído, ya. Para los demás, porque acá no se acostumbra esa palabra frito, ya. ¿no? Ujú. Mm, A ver, ¿qué dicen los demás colegas? En frito. Para O sea, frito. Por el verbo auxiliar Sí, por el verbo. tendría que terminar en ido. Ido. Ya, sería Ah, freído en entonces. participio regular, por el verbo. Ya, por ser verbo tendría que ser freído, ¿cierto? Sí. Ya. A ver, algún colega más que tenga algún comentario por ahí. Ahí Y los entra en colegas, ¿no? conflicto. Conflicto cognitivo. Conflicto cognitivo. Falta la Conflicto. retroalimentación. La retroalimentación. Ahí está, la maestra de comunicación dijo un conflicto cognitivo. Efectivamente, colegas,
Fíjense, estos verbos, el verbo freír, vamos a tratarlos de manera especial. Estos verbos son especiales, ¿sí? Estamos tratando dudas, así que hay que tratar los casos más especiales que hayan, ¿no? El verbo freír, el verbo proveer y el verbo imprimir tienen una acepción a la regla con el uso del participio. Cuando funcionan como verbos, repito, cuando funcionan como verbos, muy atentos a la regla, por favor, colegas, cuando funcionan como verbos, se pueden emplear de las dos formas. ¿Qué quiere decir, profesor Jorge? Que se pueden emplear tanto como participios regulares como participios irregulares. O sea, yo puedo decir Elena ha freído camotes y también puedo decir Elena ha frito camotes. Las dos formas son correctas cuando se tratan de estos tres verbos. ¿Cuántas veces usamos estos verbos en el colegio? ¿Verdad? Y a los chicos también hay que decirles y hay que recalcarles esto. Profesor, yo he impreso el libro o yo he imprimido el libro. ¿Cómo debo decir? Ambas. Ambas formas son correctas. Entonces, a partir de ahora le vamos a decir a nuestros alumnos que ambas formas son correctas, ¿no? Yo he imprimido el libro o yo he impreso el libro, ¿ya? Y finalmente tenemos el verbo proveer. Tú has proveído o tú has provisto. Las dos formas son correctas cuando funcionan como verbos. Ahora, ¿qué pasa? Una consulta. Adelante. Con relación al verbo freír, eso está determinado ya porque la Real Academia aceptó el freído. Sí, Antes sí, colega. no era correcto. Es una cuestión gramatical indiscutible, inapelable. Existen las dos formas aceptadas por la academia, ¿no? Con esos tres verbos. Ahora, ¿cuál es la razón? Seguramente, porque le van a preguntar, ¿no? Profe, ¿por qué se dice freído? ¿No? La cuestión de freído, ¿no es cierto? En el panhispánico de dudas nos sustentan que en las cuestiones gramaticales, en la cuestión gramatical es una palabra que ha sido aceptada por el uso, ¿no? Por el uso más que todo latinoamericano de la palabra freído también, ¿no? Por decir ha frito o ha freído, ¿no? Las dos versiones se concretan como correctas porque han sido verbos recurrentes en ambos usos, ¿no? El uso ha determinado la marca en estos casos de estas palabras, ¿sí? Esa sería la razón, digamos, una razón quizás no gramatical, porque no todas las razones van a ser gramaticales, colegas, hay razones de uso también, que la gramática o que la academia fundamenta de por qué una palabra es aceptada o no, ¿no? Hay varios filtros, uno de esos filtros es ella, ¿sí? ¿Se entendió, colega, la respuesta? Sí, profesor, ese es en el caso solo cuando se trata de verbos, ¿verdad? Porque yo no puedo decir me gusta ese cuy freído, ¿no? Ese cuy Claro, frito. no, definitivamente. A ver, ¿cómo sería lo correcto? ¿Libro impreso o libro imprimido? Ambas. Impreso. Los dos igual. No, Impreso. cuidado, colegas, aquí ya no serían las dos, porque libro, freído o frito ya no está funcionando como verbo. La regla es solamente Exacto. cuando están funcionando estos participios como verbos, nada más. Cuando ya se emplean como adjetivos, ya no puedo emplearlo de esta forma. ¿Se entendió? ¿Qué sería imprimido? Imprimido sería, a ver, No, sería impreso. utilizamos, claro, la forma irregular, impreso, colegas, la forma irregular, empleamos la forma irregular, ¿sí? Entonces, fíjense, cuando ya estos verbos funcionan como adjetivos, ya no se pueden emplear como las dos acepciones, como freído, frito. Simplemente sería uno de ellos, el participio irregular, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería lo correcto? ¿Libro impreso o libro freído? Impreso, profesor, es alternativo. Libro impreso, muy bien. En caso de huevo, ¿huevo frito o huevo freído? Frito. Huevo frito, muy bien. Huevo freído no existe, porque ahí está funcionando como adjetivo. Un caso más, a ver, con el verbo proveer, vamos a ver, ¿no? Alimentos
¿proveídos o alimentos provistos? Provisto. Provistos, muy bien. Si yo Colegas, digo el solamente plátano palabra está freído, el plátano está, plátano ¿cómo sería? ¿El plátano está freído o está frito? Está frito. El plátano está Frito. frito. El plátano está frito, porque ahí está funcionando como adjetivo, colegas. Ahí el verbo principal sería el verbo está, ¿correcto? Miren, ahí lo vamos a... Buen ejemplo, ¿ah? Profesor, ¿qué ejemplo, por favor, su nombre? ¿No? Daisy. Muy bien, profesora, gracias. El huevo está frito. Ahí me podría decir, profesor, pero ¿por qué ahí no puede ser freído? Porque ahí está es el verbo principal. Frito está funcionando como adjetivo. Sí, adelante, profesor, que levantó la mano. Adelante con su pregunta. Profesor, ¿también sería un participio regular la palabra previsto? ¿Un participio regular o irregular? Irregular. Sí. ¿Previsto, me dice usted? Sí, previsto. Previsto. Ya, a ver, ¿de dónde viene esa palabra, por favor? ¿Cuál sería la forma infinitiva? Proveer. Deber. A ver, esa palabra sería, a ver, previsto. Sí, profesor, correcto, pero no pertenece a los verbos que son acepciones a la regla. No pertenece. Entonces, ahí solamente tendremos la forma irregular para adjetivos, ¿no? Es una circunstancia prevista, ¿se entiende? Una circunstancia prevista, ¿no? O sea, antecedida por algo, ¿no? Ya premeditada. Previsto significa eso, premeditado, ¿verdad, profesor? Por ejemplo, dicen, todo está previsto ya. Claro. Todo está previsto, ¿no? Ya, si digo todo está previsto, ahí está funcionando como ¿qué, profesor? ¿Como adjetivo o como verbo? Previsto. Ahí está como adjetivo. Correcto, profesor. Y si está como adjetivo, entonces está bien la forma to, so o cho para la forma del participio irregular. Se estaría acomodando de esa forma. ¿Sí? Ok. Sí. Profesor, entonces, cuando menciona freído y frito, ¿en qué se utiliza cuando no está el verbo? Esa parte no me queda claro. Perdón, no le entendí su pregunta, disculpe. Le digo que freído y frito, ¿en qué puedo utilizarlo entonces cuando Mire, no profesor. está el verbo? Es bien simple. Mire, le explico nuevamente. Aclaramos nuevamente esta parte. Elena ha freído camotes, Elena ha frito camotes. Aquí, freído y frito, ambos casos, está funcionando como verbo. ¿Por qué? ¿Cómo me doy cuenta que está funcionando como verbo? Porque está al lado de un verbo auxiliar, el verbo haber, ¿no es cierto? Es un verbo auxiliar el verbo haber. El verbo principal, ¿quién es aquí, colegas? El verbo principal es freído o frito. ¿Qué me dice la norma? La norma me dice, cuando estos participios funcionan como verbo, el verbo freír, proveer, imprimir, puede emplearlo de las dos formas, como participio regular, ido, o como participio regular, frito. ¿Cuándo lo empleo cuándo se puede emplear de una sola forma? O sea, con la forma irregular, cuando funciona como adjetivo. Por ejemplo, huevo frito. No puedo decir huevo freído. ¿Por qué no puedo decir huevo freído, profesor? Porque ahí ya está funcionando como adjetivo. Ya no puedo emplear esta forma regular, porque esta forma funciona solamente para los verbos. No sé si me estoy explicando ahora mejor, profesores. Sí, profesor. Sí, profesor, muy ¿Sí? comprensible. Muy bien, colega. Sí, es una regla, claro, no es una regla fácil de asimilar, le digo, colegas. Imagínense, si los profesores de comunicación presentamos inconvenientes muchas veces, porque, ¿no es cierto?, por diferentes motivos, a veces los alumnos o profesores de otras áreas todavía tienen mucho más dudas con respecto a esto, ¿no? Pero hay que tratar de explicárselo de esa forma, con un participio regular y un participio irregular, ¿ya?
Y bueno, esta es una cuestión que la academia misma ha tenido inconvenientes, ¿no? Por esta norma, porque aceptarlo por una cuestión de uso y no por una cuestión gramatical es también un dilema bastante complejo para ellos mismos, ¿no? Es una cuestión compleja, porque no hay un sustento netamente gramatical para estos aspectos, ¿sí? Profesor, Sí. justamente ahí quería preguntar. O sea, no necesariamente en todos los usos la academia lo va a aceptar. Esas palabras o esos usos de palabras o discursos. Porque en este caso, a un profesor lo escuché que ellos dicen freído. Ahora, en todos los casos ellos utilizan freído. Por ejemplo, el del plátano está freído. Ellos también utilizan en esos casos ese término, porque lo que me he dado cuenta es que la norma puede aceptar el uso coloquial o cotidiano, pero no en todas las circunstancias, no en todos los contextos. Claro, sin embargo, esta es una regla ya concreta, ¿no? Es una regla ya establecida, formalizada. Cuando está formalizada la regla, se convierte en una cuestión gramatical. O sea, que si yo digo huevo freído, entonces eso ya es algo gramatical, definitivamente. No se acepta en la formalidad, en la lingüística académica no se acepta ese aspecto. Yo no puedo decir en ningún aspecto huevo freído. Lo único que puedo decir, él ha freído un huevo, ahí sí, eso es formal, y él ha frito un huevo. Pero huevo freído, ¿no es cierto? O plátano freído, o pescado freído, eso sí no se podría decir, ¿no? En ninguna circunstancia, colega. Profesor Jorge, una preguntita. Adelante, por favor. Tengo una duda, a ver si me ayuda. Claro. Yo he puesto aquí, quiero huevo frito. ¿Está funcionando como adjetivo? ¿Está bien? Quiero huevo frito. frito. Por supuesto, profesora, está funcionando como adjetivo. Ya, gracias. Y cuando digo, eres un huevo frito, ¿también es adjetivo? ¿Perdón? Si digo, eres un huevo frito. Ya. Estamos en la cuestión coloquial, claro. Sí, igual es un adjetivo también. Sí, me gusta el ejemplo, me gustó el ejemplo coloquial, ¿sí? Eres un huevo frito, ¿sí? Es una burla. Sí he escuchado ese término y lo hemos escuchado, colegas también, sí. E igual, está funcionando también como adjetivo. Es un huevo frito, ¿no? Sí. Gracias, profesor. Sí, profesora, de ninguna manera. Vamos a ver, vamos a practicar, precisamente que tenemos ejercicios para practicar, colegas. Ahora veamos, vamos con la palabra extinguir. Siempre que tengamos una duda podemos ir al infinitivo, ¿no? En el infinitivo podemos disuadir esas dudas. Fíjense, extinguir, extinguido. ¿Extinguido qué forma es, colegas? ¿Regular o irregular? Extinguido. Regular. Regular. Y extinto. Irregular. Irregular. ¿Cuál usamos como adjetivo? Extinto. Extinto. Extinto, muy bien. Y extinguido lo usamos como verbo. Ahora vamos a practicar aquí, colegas. Yo no soy de comunicación, pero estoy aprendiendo. Excelente, profesor. A ver, aquí ha aparecido primero, apareció primero la respuesta aquí. Tuvimos un problemita, ya, bueno. De todas maneras, vamos a, ya, vamos a verlo, a ver cómo lo arreglamos esto. A ver si se ha cambiado el formato, pero aquí la tenemos en la otra diapositiva, si no me equivoco. A ver. Sí, para la próxima vamos a tratar de resolver ese tema. Se han pasado ahí esas alternativas. ¿Ya? A ver, un minuto, colegas. Vamos a resolver ese caso para poner un ejercicio aquí concreto, por favor, con las palabras que tenemos acá.
Sí, profesora, levantó la mano la profesora Ortiz. Sí, adelante, profesora. Profesora Daisy Ortiz. Levantó la No, mano. maestro. No. Fue la intervención anterior. Ah, ya, disculpe, muy bien, correcto. Bien, en esta práctica, estimados profesores, estábamos viendo algo, se han borrado unos ejemplitos, bueno, por el formato, vamos a tratar arreglado para la próxima sesión esto, ya. Bien, con extinta, ¿qué podríamos añadir aquí? A ver, para completar el ejercicio, con extinta podríamos decir, por ejemplo, lengua, ¿no es cierto? Una lengua extinta. En este caso estamos hablando de un adjetivo, ¿ya? Y extinguido, ¿qué expresión podríamos añadirle para completar un término con extinguido? De un animal. El dinosaurio se ha extinto. El dinosaurio se ha extinguido. Muy bien, colegas, excelente. Estamos arreglando ahí. Marchita, ¿cómo sería? Flor La marchita. flor Claro, ¿no? Flor. Una flor marchita. Una flor marchita. Se ha marchitado. 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 La flor se Será ha mar- marchitado. Se ha La marchitado. flor se ha marchitado. Muy bien, ahí está, ¿no? La flor se ha marchitado. Ya han aparecido primero acá las respuestas y lo otro. Maldita, ¿cómo sería con maldita? A ver, una palabra bien conocida en las canciones, ¿no? Muy usada en las Suerte. canciones. Suerte, maldita suerte. Maldita suerte, ahí está, el profesor lo dijo con unas ganas, profesor. No, una broma, profesora, disculpe. Maldita suerte, claro, sí, maldita suerte. ¿Qué sería en este caso maldita suerte? ¿Sería adjetivo o verbo, profesor? Adjetivo. Adjetivo. Muy bien, adjetivo, ¿no? Maldecido. Tú me has maldecido. Tú me has maldecido, muy bien. En este caso está funcionando como un Verbo. como un Verbo. Tú me has maldecido. Maldecir. Muy bien, excelente, colegas. Entonces, miren, ahora creo que entendemos un poquito mejor, ¿no? La diferencia entre el participio regular y irregular, el que funciona como adjetivo y el que funciona como verbo, ¿no? Salvo estos tres verbos, freír, proveer y proveer, ¿ya? Freír, imprimir y proveer, los demás verbos se aplican como una cuestión normal en las reglas de aplicación, ¿sí? Muy bien, colegas. Entonces vamos a ver ahora otro uso del verboide. Vamos a ver ahora el famoso gerundio, colegas, gerundio. Qué problema, ¿no? El gerundio para muchos colegas, ¿ya? ¿Qué es el gerundio? ¿Qué es? Sí. Profesor, ahí dice Carla está desayunando. Carla desayuna viendo la televisión. Sí. Sí. Ahí abajo, Carla está desayunando. Ah, perdón, Carla está, sí, correcto, profesor, vamos a cambiarlo acá. Está desayunando. Sí, desayunando, ahí estamos, ¿no? Bien. Sí, efectivamente, qué gran dilema con el caso del gerundio. Les voy a pedir un poquito de paciencia con el gerundio, colegas, porque hay que tratar de entenderlo de una manera correcta. El gerundio es una de las palabras, ¿no? De los términos más usados en la redacción. La pregunta es, ¿cómo estamos usando el gerundio en nuestra redacción, en nuestros trabajos, en nuestras presentaciones académicas, en nuestras solicitudes, etcétera, ¿no? En las redes sociales vemos infinidad de uso de gerundios y vamos a ver cómo se están usando estos casos. A ver, Carla desayuna viendo la televisión. Aquí tenemos un caso de gerundio, ¿ya? Desayuna viendo la televisión. El gerundio podemos aquí verlo como ¿no? Como un modificador del verbo, colegas. Carla desayuna viendo. ¿Ya? Hay tres tipos de gerundio. Ando, yendo con I, yendo con Y, ¿no? Carla desayuna viendo la televisión. Desayuna viendo la televisión. A ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un caso de gerundio como adverbio. ¿Cómo me doy cuenta que es un adverbio, colegas? ¿Modifica el verbo? ¿Modifica el verbo? Modifica el verbo. Muy bien, profesor. Está modificando el verbo desayunar.
Por eso es que nos damos cuenta que es un adverbio, está como modo de adverbio. Pero también el gerundio puede funcionar como verbo, puede funcionar como un verbo principal, ¿sí? Carla está desayunando, ¿no? Carla está desayunando y aquí, aquí también hay un pequeño, vamos a corregirlo, Carla sería desayuna, ¿ya? Carla desayuna. O sea, Pero donde dice Carla está, el verbo sería está. ¿Cómo funcionaría ahí de desayunando el verbo? vamos a aplicar eso, profesor. Ahí está como qué tipo de verbo lo encontramos, qué función está cumpliendo está, colegas. Está es verbo auxiliar, ¿no? Auxiliar. Muy Auxiliar. bien, está es un verbo auxiliar y un verbo auxiliar es aquel verbo que acompaña a un verbo principal. Eso es un verbo auxiliar que ayuda al verbo principal a integrar el significado de la oración, ¿sí? Está no está como verbo principal, sino está se refiere aquí a un verbo auxiliar. El verbo principal es el que está en modo de gerundio. Carla está desayunando. ¿Y cómo compruebo que es un gerundio, profesores? Porque puedo reemplazarlo por una sola palabra o por un solo verbo. Carla Desayuna. desayuna. ¿A esto cómo se le llama, colegas? Perífrasis verbal. Muy bien, excelente. Es una Oh. perífrasis verbal. Una perífrasis verbal. Muy bien. Entonces el verbo sería desayunando, ¿verdad? Desayunando. Está es un verbo, pero está como verbo auxiliar, nada más. ¿Sí? ¿Duda Muy bien. aclarada, colegas? ¿Duda aclaradas hasta aquí? ¿Sí? Entendido. Muy bien. Pasamos entonces ahora a ver las funciones de este gerundio. Ya. Disculpe, ¿cuál es la diferencia entre yendo y yendo? Ya, eso según eso es ya más que todo en la conjugación de los verbos, colegas, ¿sí? Yendo. Hay unos verbos que van a tener, por ejemplo, como, ¿no? Viendo, aquí está, miren, Leyendo, ahí está. leyendo. Pero cuando yo viendo. digo leyendo, claro, en ese caso ya empleo la lleno. Es de acuerdo a la conjugación de los verbos. Los verbos me van a permitir emplear la vocal I o también la vocal I con el valor de la Y, ¿no es cierto? También yendo, con el valor de consonante. Ya, me van a permitir eso. Es según el verbo que yo vaya a usar, ¿sí? El verbo ver emplea yendo y el verbo leer emplea yendo, ¿sí? Leyendo. Bien. Bien, veamos entonces ahora lo más importante de los gerundios, los usos. ¿Cómo usamos los gerundios, colegas? Primero, los usos correctos del gerundio son acción simultánea respecto del verbo conjugado. Ese es el primer gerundio, ¿sí? Muy atentos, por favor, aquí, porque esto es una cuestión bastante analítica. Veámoslo, ¿no? Expresa una acción simultánea respecto al verbo conjugado. Él bailó saltando. ¿Cuántos verbos tengo aquí? Prácticamente tengo dos verbos. Dos. Primer verbo, bailó. Segundo verbo, que es el gerundio, que está resaltado, saltando. Ahora, el gerundio es correcto cuando expresa una acción simultánea con el verbo conjugado bailó. Pregunto, ¿aquí hay una acción simultánea? ¿Se puede bailar y saltar a la vez? No. A ver. Bailó saltando. ¿Se El puede principal bailar es saltando, bailar. colegas? La acción principal Sí. es bailar. Sí. A ver, un ejemplo más Claro, ahí cotidiano. su ¿no? forma era saltar en su baile. Ajá, a ver, un ejemplo más Ahí- concreto, colegas. Un ejemplo, vamos un ejemplo de aula, un ejemplo del salón de clases. A ver, vamos al trabajo de campo. Ya. El Podríamos alumno decir, entró al aula saludando. ah, ¿Es una acción simultánea, sí o no? Voy a colocarlo en Hay el chat, ¿ya? dos sí, verbos habría. está entrando y está saludando. Al mismo tiempo. ¿Cuál es Ajá, al principal? mismo ¿El tiempo. entrar o saludar? Dos En uno verbos. me indica forma, Dos verbos. funcionaría como adverbio. Ya, entró al aula. Ahí está, miren, colegas, el Así. ejemplo en el chat. Por favor, revísenlo. El alumno entró al aula saludando. Ahí es un adverbio.
Funciona como haber. Saludando. Saludando. El alumno entró al aula saludando. Saludando es el gerundio, ¿no? Saludando es el gerundio, ¿no? Saludando. Disculpen ahí, ¿no? Las teclas están un poquito... Ahora sí, saludando, ¿no? A ver, verbo principal, colegas. ¿Cuál es el verbo principal? Entró. Entró. Saludando. Saludando. Muy bien, entonces vamos a gerundio. Entró. ¿Es una acción simultánea? Saludar. ¿Se puede entrar al aula saludando? Sí. Sí, sí se puede entrar al aula Sí, se puede saludando. ¿Se entrar. puede bailar saltando? Sí. También, Sí. colegas, correcto. Es una acción Sí, simultánea. también. Entonces, cuando el verbo expresa una acción simultánea respecto al verbo conjugado, es un uso adecuado del gerundio. Muy bien. Segunda forma correcta, el verbo expresa una acción anterior con respecto al verbo conjugado. A ver, aquí tenemos, ingresó a la uni estudiando. A ver, ingresó a la uni estudiando. Ajá, ¿no? Ingresó Gerundio. verbo, estudiando, Muy bien. gerundio. Es una acción anterior. ¿Qué quiere decir una acción anterior? Que el gerundio se da primero y luego se da el verbo principal. Pregunto, colegas, ¿qué acción se da primero? ¿La acción de estudiar o la acción de ingresar? Estudiar. Ingresó Estudiar. a estudiar, perdón, estudiar. Primero estudió, luego ingresó. Correcto, colegas, muy bien. Estamos ahora sí, ¿no es cierto? Estamos ya entrando en caliente. Entonces, primero se estudia y luego se ingresa. Entonces, el gerundio es una acción anterior al verbo conjugado. ¿Se entiende la regla, colegas? ¿Sí? ¿Se va entendiendo la regla? ¿Hasta aquí? Sí. ¿Mm? Y si yo ingreso, a la universidad con libro en mano, ingresó a la uni ¿Cómo estudiando. dijo? El gerundio es una Es acción adverbio de anterior. modo, ¿no, profesor? Correcto, es un adverbio de modo. Es una acción anterior al verbo principal. Fíjense, primero estudio, ¿no? Para ingresar, ¿qué tengo que hacer, colegas? Tengo que estudiar. Entonces, Sacrificarme. el gerundio está expresando una acción anterior al verbo principal. ¿Ya? Es una acción correcta el gerundio. Y ya El verbo está. principal es ingresar, ¿no? Ingresar es el verbo principal, ¿verdad? Sí, ingresar es el verbo principal, así es. Ingresar es el verbo principal. Ujú, correcto. Muy bien. Profesor, y ahí no puede también funcionar como la anterior. Los alumnos pueden ingresar estudiando, pero en la acción de tener algo, por ejemplo, un libro, un cuaderno en la mano. Ah, ya, claro, pero ese ya sería otro contexto, profesora, porque miren, o sea, cuando dice ingresó a la uni, o sea, aquí se refiere a la preparación, ¿se entiende? Claro, al aprobar el examen, en cambio el otro ingresar es dar pasos y entrar al local llamado universidad. Exacto, sí. Si yo digo, el alumno ingresó al aula estudiando, eso ya sería otra cosa. ¿Me explico? ¿Me estoy explicando, colegas? Claro, ese ingresar es como caminar, ¿no? En cambio el otro Claro, el ingresar es segundo ingresar aprobar. es como caminar. Aquí, Entrar, por el entrar. contexto por el contexto que nos da la uni, ¿no? La uni, el contexto que nos da la palabra uni, se refiere a ingresar a una preparación, como dice la colega, ¿no? Por eso es que lo entendemos primero, estudiar y después ingresa. Ahora, si yo digo, el alumno ingresó al aula estudiando, eso es otra cosa. Es un caso distinto que lo vamos a ver en un momento, por favor, ¿sí? ¿Hasta aquí todo claro, colegas? Yes. Sí, Sí. profesor. Correcto, ¿no? Sí, un poquito de paciencia con estas reglitas, porque ya son cuestiones más que todo gramaticales. Aquí estamos viendo gramática, ya no solamente tildes, ortografía, vamos a estar viendo, analizando más que todo las oraciones, ¿verdad? Solamente estos dos casos son aceptados por la gramática como usos correctos del gerundio. No hay más. No hay más casos correctos o adecuados que estén aceptados por la academia, ni por el panhispánico, ni por ningún tipo de fuente gramatical acertada, ¿sí? Son los únicos casos que están aceptados. Entonces veamos por acá. Y ahí también se puede diferenciar fácilmente, ¿no? Cuando están separados, pero cuando funciona como verbo auxiliar y verbo principal, van juntos, ¿no? Aquí en este caso están separados. Claro, sí, sí, como verbo principal, sí, pues aquí está separado. En cambio, cuando yo digo él está estudiando, ahí él está estudiando,
ahí sí es diferente, ¿no? Está es el Estudiando, verbo auxiliar y estudiando es el claro, verbo principal. principal, exacto. Sí, Ya sí, entendí. correcto. Preguntas, colega, más preguntas, por favor, pregunten, vamos. Profesor Jorge, una preguntita. Adelante. Cuando digo ella habló gritando, ahí se expresa simultaneidad. A ver, Bueno, veamos, analicemos la oración. Ella habló gritando. ¿Se puede hablar gritando? ¿Qué dicen ustedes? A veces sí, los alumnos en el salón Sí, hablan gritando. sí, sí se puede. Excepciones, sí. Sí, es una acción simultánea. Es una acción simultánea. Se Gracias. puede Es dar. verbo auxiliar y verbo principal, ¿verdad? No, sería gerundio y verbo principal. Gerundio y verbo principal. Pero ahí el verbo principal sería... Perdón, le escucho bajito, profesora. Un poquito más fuerte. El verbo principal ahí sería habló. Y gritando. Sí, el verbo principal es habló. Y gritando Adverbio de modo. es el adverbio de modo. Muy bien, profesor, es el adverbio de modo. Que Y es está en gerundio. forma de gerundio, ¿no? Está en forma Ajá. de gerundio. Ahora, colega, les pongo este ejemplo, fíjense, presten atención, ¿no? El alumno bebe comiendo, ¿no? Sus galletas. ¿Es una acción simultánea? No, no es simultáneo porque bebe y come, o sea, en un momento bebe, luego come. Correcto. Pero al mismo momento no, si una de esas cosas hace primero. Primero No. bebe, luego come. Muy bien, colegas. Muy bien, profesora. No puede hacer una acción simultánea comer y beber a la vez. Eso no es una acción simultánea, colegas, ¿no? Las Ver y acciones comer. simultáneas se dan en el mismo momento. Y comer y beber no se pueden dar al mismo momento. Imagínense, ¿no? No sé, que me atragantaría haciendo las dos cosas a la vez. Y además no tendría ningún sentido del punto de vista semántico de los verbos. No sé si me estoy explicando hasta aquí. En el caso de ver y comer, ver televisión y comer, ¿Cómo? ¿habría una acción simultánea entre ver y comer? Claro, Cuando van a sí, ¿no? sí. Claro, sí. Yo como viéndote a los ojos. Yo como viéndote a los ojos. A ver, ¿qué estoy haciendo? Estoy comiendo y a la vez estoy Mirando. mirando o viendo. ¿Es una acción simultánea, colegas? Sí. Es una acción simultánea, ¿no? Entonces, es un uso adecuado del gerundio, sí. Al profesor se le escucha ahí un poco turbio, pero bueno, estamos tratando de entenderle, ¿sí? Se le escucha todavía ahí, un poquito bajo. Ya. Decía viendo televisión, ¿no? Claro, yo como viendo la televisión. Es una acción simultánea. Es el primer caso. El primer caso, colegas, ¿sí? Bien. Usos inadecuados del gerundio. Colegas, vamos a ver ahora sí los usos inadecuados que vemos en los alumnos, que a veces el profesor me dice, no, cómo redactan los alumnos, a veces es un dolor de cabeza, pero tenemos que ayudarlos en este proceso de redacción porque están formándose ellos en esta práctica, ¿no? Quizás no tienen la práctica que nosotros tenemos y tenemos que guiarlos en este aspecto del uso del gerundio que es muy recurrente, no solamente en los colegios, también esto se ve en las universidades. Imagínense en la educación superior con errores que vienen arrastrando de la educación básica regular. A Le ver, regaló en la redacción, efectivamente, ¿no? Le regaló una caja conteniendo galletas. Fíjense. Le regaló una caja conteniendo galletas. Es un error de gerundio, en el gerundio. ¿Por qué, profesor Jorge? Porque el gerundio no puede modificar a un sustantivo. El gerundio funciona como verbo o adverbio. Si funciona como adverbio, no puede modificar a un sustantivo. Jamás. Gramaticalmente es inconsistente este uso del gerundio. Nunca un gerundio va a modificar un sustantivo. Le regaló una caja conteniendo galletas. Lo correcto sería decir, le regaló una caja que contenía galletas. Que contenía galletas. Muy bien, colegas. Entonces, no debe usarse el gerundio
como un modificador del sustantivo. ¿Ya? Otro caso, no debe usarse gerundio para expresar una parte del todo. A ver, ¿cuál de estas dos formas sería la correcta, colegas? Recibí 6 premios y uno era de karaoke. Ajá, ajá. A ver qué dicen los demás amigos. Por favor, los demás amigos también participemos. Segundo, correcto, La profesor. primera. La primera. Recibí 6 premios y uno era de karate. El segundo es correcto. Ah, a ver, recibí 6 premios. Siendo uno. Ah, no hay- No, el segundo es correcto. El Recibí segundo. 6 premios, siendo uno de karaoke. Ya, vamos a verlo aquí, colegas. El Ahí segundo está, es ¿no? Un correcto. conflicto, se genera un conflicto cognitivo aquí, veamos. Recibí 6 premios, siendo uno de karaoke. La regla que está subrayado de color verde nos dice que no debe usarse para expresar una parte del todo, ¿ya? No debe usarse para expresar una parte del todo. Entonces, recibí 6 premios, siendo es el gerundio. El gerundio no puede expresar una parte del total. El total es 6 premios y la parte es 1. El gerundio no puede expresar una parte del total. Hay que corregir ese gerundio. Lo correcto sería decir, recibí 6 premios y uno era de karate. Esta es la forma correcta, colegas. No puede expresar el gerundio una parte del total. ¿Sí? A ver, ¿qué pasa si yo digo, realizamos el taller y 5 alumnos, siendo 5 los que participaban en clase, ¿no? Incorrecto. El taller, Error garrafal. claro, no podría darse porque el gerundio no puede No expresar una expresa parte una del parte total. del todo. Una parte del total, muy bien. Recibí 6 premios y uno era de karate. Disculpe, cuando por ejemplo hacemos algún taller, algo, ¿no? Dicen, ya, explican algo y dicen, teniendo en cuenta tal cosa, ¿ahí está bien o no? Teniendo en cuenta, Por ejemplo, ya, han explicado varias cosas, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo que estamos aprendiendo, y teniendo en cuenta eso, y ese teniendo está bien, porque es una parte del todo o no. teniendo en cuenta, ya, Lo no, que ahí hemos no explicado. estamos expresando esa regla, profesor, ahí estaríamos expresando más bien la regla de simultaneidad, ¿no? Simultaneidad, perdón, simultaneidad, ¿no? Ya. Fíjense, teniendo en cuenta Teniendo en cuenta el antecedente, lo se dictó la anterior, sentencia. claro, pasamos a explicar este punto, por ejemplo. Siempre, en nuestras clases también hacemos eso, ¿no, colegas? ¿No? Teniendo en cuenta lo Sí, anterior, teniendo, por eso vamos a decía. explicar esto, claro. Ahí el teniendo está, a ver, está como primera acción o segunda acción. Segunda. Teniendo en cuenta lo anterior, pasamos a desarrollar los siguientes ejercicios. Por ejemplo, a ver. Como primero. Como segunda. Pasa como primero. Vamos a escribirlo aquí en el chat, por favor, colegas. Lo voy a pasar, ahí está, mira, ¿no? Teniendo en Profesor, cuenta... también es común, por ejemplo, en la solicitud de certificados, ¿no? Que teniendo la necesidad de continuar estudios, es usual usar esa palabra, ¿no? Teniendo. Correcto, a desarrollar lo siguiente. Ajá, muy bien, muy bien. Buen ejemplo, ¿ah? Miren, veamos a ver cómo lo entendemos aquí. Primero tengo la necesidad de solicitarlo. Claro. Teniendo en cuenta lo anterior, pasamos a desarrollar lo siguiente. A ver, ¿qué tal ese ejemplo, colegas? ¿Estaría bien el uso del gerundio? Teniendo en cuenta lo anterior, pasamos a desarrollar lo siguiente. Pasamos a desarrollar lo siguiente. ¿Es una acción simultánea o es una acción anterior? Anterior. Anterior parece, profesor. Es una acción anterior. Es una acción anterior. Y si es una acción anterior, entonces, ¿qué uso es? ¿Es un uso adecuado o inadecuado? Adecuado. Adecuado, colegas. Es un uso adecuado. Esos usos se pueden dar, ¿no? Se pueden dar. Es un uso aceptado por la academia. Hay un uso que no se puede dar en este caso. Fíjense. No debe usarse para indicar una acción posterior al verbo conjugado. ¿Cómo así, profesor? Ellos se entrenaron
ellos se entrenaron, ¿no? Jugando luego contra la Alianza. Jugando es el gerundio y entrenaron es el verbo principal, ¿ya? Pero acá hay un detalle, hay un pequeño detalle si analizamos sintácticamente esa estructura, fíjense, ¿no? ¿Qué acción es primero? ¿Se entrena o primero se juega? Primero se entrena, luego se juega. Jugando luego. Claro, primero vamos a entrenar y después vamos a jugar, ¿no es cierto?, contra la Alianza Lima. Y el verbo conjugado, el gerundio está expresando la acción posterior al verbo. Repito, el gerundio está expresando la acción posterior al verbo. Por lo tanto, es una acción incorrecta. No puede el gerundio expresar una acción posterior al verbo. Jamás. ¿Ya? Repito, el gerundio no puede expresar una acción posterior al verbo. Por lo tanto, es una acción incorrecta, o una acción agramatical del gerundio. ¿Cuál sería lo correcto decir, colegas? Ellos entrenaron y jugaron luego contra la Alianza, ¿no? Jugaron luego contra la Alianza. La palabrita luego también nos ayuda mucho, ¿sí? Nos ayuda mucho a entender que este gerundio va después del verbo principal. No sé si tienen alguna duda hasta aquí, colegas. Dudas, por favor, con respecto a esta última regla. Sí, Sí, buenos buenos días, días, adelante. disculpe. En la oración que acaba de corregir, ¿no sería mejor poner ahí y luego jugaron contra el Alianza? Y luego Así la jugaron. anexión. Claro, Sí. porque, bueno, yo entiendo que ahí hay una subordinación. Entonces debería de ir después del conector. O no sé si estoy equivocado. Gracias. Ya, muy bien, profesor. No, Sí, el I es coordinación, profesor. No es subordinación. claro. No son Sí, dos ellos preposiciones entrenaron con lo mismo y y jugaron jugaron luego. luego. Son Sí, dos preposiciones. No correcto. es subordinación. Sí, a ver, para los profesores de repente que dicen, voy a tener que explicar qué es subordinación y coordinación. Claro, algunos profesores que todavía no todos son de comunicación, pero vamos a entenderlo en términos prácticos, fíjense. Claro, ellos entrenaron, jugaron contra la Alianza o la Alianza Lima. Ese conector I, ese conector que vemos ahí, me está indicando que está enlazando estas dos ideas. Y sí, ¿no? Esas dos ideas me está expresando que hay una coordinación entre ambas, ¿sí? Claro, hay dos proposiciones. Hay dos proposiciones, hay dos ideas. Y no quise decir preposiciones para que no todos los profesores lo puedan entender de esa forma, ¿no? En esas dos ideas, dos proposiciones, tenemos una coordinación por la conjunción I, fíjense, ¿sí? Una coordinación por la conjunción I, pero también podría darse que sería y luego jugaron contra la Alianza. Pero la funcionalidad no cambia mucho el hecho de que el gerundio sea ilícito o no, ¿no? Aquí la cuestión es que si el gerundio es ilícito o es adecuado colocarlo acá, ¿sí? Puede darse de las dos formas, colega. Puede ser jugaron luego o luego jugaron contra la Alianza. Las dos formas de redacción serían correctas, ¿sí? ¿Y cuándo es subordinación y coordinación que dijo usted? Ya. La subordinación, en las oraciones subordinadas, empleamos otro tipo de conectores, no el conector I. Usted puso un ejemplo, profesor. En el anterior decía algo que le regalé, algo decía. Ya, por ejemplo, el premio que te regalé. Ajá, el premio ese que te era regalé subordinado. que te encantará, por ejemplo, ¿no? Ahí sí, esos nexos, qué, cuáles, cómo, son nexos de subordinación. Pero el I es un nexo de coordinación, que coordina proposiciones, por eso que pertenece a la oración compuesta coordinada. En cambio, los ¿Y el nexos luego? subordinados... El luego, ¿sí? ¿qué nexo sería?
De Luego tiempo. también es un nexo coordinante, Conector, profesor. De tiempo. Sucesión, o conector de sucesión. Sí, Primero, luego, entonces, ¿no? Son conectores consecutivos, así se les llama, conectores consecutivos, ¿sí? Luego, entonces, ¿no? Etcétera, son conectores equivalentes consecutivos. ¿Sí? Entonces, subordinación utiliza el qué y en coordinación el y. Sí, en subordinación utilizamos más qué, quién, cómo, cuándo, dónde, ¿no? Esos son elementos de subordinación, nexos de subordinación. Ok, gracias. Y, profesor, también para aportar, ¿no? Claro. Cuando es coordinada, las oraciones, tú puedes separarlo, profesor, y no, independientemente cada una de ellas se puede Claro. analizar, tienen el mismo peso. Por ejemplo, ellos entrenaron, el verbo es entrenaron, Entrenar. ellos es el sujeto y Sí. predicado entrenaron. Jugaron luego contra la alianza, también es otro sujeto, Exacto. verbo, predicado. Entonces los dos tienen el mismo peso, ahí es coordinada. Correcto, Subordinada es profesora. cuando el primero tiene mayor peso y el segundo está, por eso es subordinado al primero. No va a existir el solito. segundo nace del primero. Excelente, Ok. profesora, muy bien, muy buenos aspectos, ¿no? ¿Cómo me doy Entendido, cuenta muchas gracias. que, claro, que hay una oración compuesta aquí y que uno es coordinado o subordinado? Claro, primero reconocemos los verbos. Entrenaron, jugaron, ahí están los dos verbos, ¿no? Y hay un nexo ahí, el nexo es el y, ¿no? Ahí está. Y los dos se pueden ver como elementos independientes. Ellos entrenaron, jugaron luego contra la alianza, ¿no? Se ven como elementos independientes. En cambio, en la subordinada no es así, ¿no? En la subordinada yo tengo un ejemplo como la niña que vi ayer, ¿no? La niña que vi ayer lloraba mucho. Entonces, fíjense ahí, la niña que vi ayer lloraba mucho. Imagínense, ahí yo no podría separar ambas proposiciones y que cada uno tenga un significado propio, ¿no? Eso lo vemos en la oración compuesta subordinada, obviamente, ¿no? Sí. Pero miren, la pregunta nos extendió hasta dónde, ¿no? Hasta la subordinada, ya. Entendido. Gracias. No, de nada, usted, mi estimado. Muy bien. Sí. Bien, amigos, estábamos entonces en la acción posterior. Creo que, a ver, voy a explicar de nuevo porque creo que nos fuimos un poquito del tema. Veamos. Ellos se entrenaron jugando luego contra la alianza. Jugando es una acción posterior a entrenar, ¿sí? Y luego tenemos entonces que la acción posterior en los gerundios no se pueden dar. No se pueden dar de esta forma. El gerundio solamente actúa como acción anterior y como acción simultánea, pero no como acción posterior. Entonces, profesor, ¿qué tengo que hacer acá? Corregir este caso y diluir el gerundio. Ellos entrenaron y jugaron luego contra la alianza. Esa sería la forma correcta de escribir o redactar este enunciado, ¿sí? ¿Todo claro, colegas, hasta aquí, por favor? ¿Todo claro? Sí, profesor. Yes. Yes. Muy bien, colegas. Gracias por sus preguntas también, ¿no? Practiquemos. Ahora sí, viene lo bueno, colegas. Vamos a practicar. El autor argumenta utilizando citas. A ver, por favor, participemos. Todos los colegas, estamos como 60 colegas por acá. ¿Qué tenemos que hacer? El primero es correcto. El La autor- segunda, en la segunda, ¿no? Carla ingresó al salón ¿Perdón? y se sentó a mi lado. Claro. La primera está correcta, la segunda no. Claro, la primera. ¿Cuál es correcta? El autor argumenta utilizando Citas. citas. Muy bien, ahí está, ¿no? Concuerdan, género y número concuerdan. Correcto, concuerda en género y número, pero también, ¿cuál es la regla que se está aplicando aquí, colegas? Simultaneidad. Simultáneo. Simultaneidad, muy bien, la regla de Gerundio. simultaneidad. El autor argumenta utilizando citas, ¿no? Muy bien. Gerundio utilizando. Utilizando, ahí está. Muy bien, correcto, colegas. Carla ingresó al salón y se sentó a mi lado, sería, ¿verdad? Sí. Disculpen, nada, y ahora sí. Vamos a ver.
Carla ingresó al salón sentándose a mi lado. ¿Esa oración está bien escrita, colegas? ¿Qué dicen? No hay ambigüedad. No. Claro, ahí no hay simultaneidad. Y No se es una sentó a mi acción lado, pues, ¿no? primero. Y es imposible que ingresen Ajá, sentados los dos. sí. Exacto. Correcto. Carla ingresó al salón sentándose a mi lado, ¿no? Fíjense, ahí el gerundio no puede modificar al sustantivo. El gerundio está modificando al sustantivo. No puede modificar un gerundio al sustantivo. ¿Cómo corregimos eso, estimados amigos? Y se sentó a mi lado. Se sentó Y a se mi lado. sentó a mi lado. Muy bien. Y se sentó a mi lado, ¿no? Ahí lo tenemos. Ya, correcto. Varios niños llegaron, siendo uno de ellos Luis. ¿Está bien o no está bien? No. Siendo no, está mal. No, la parte del todo, ¿no? Correcto, claro. Ajá. El gerundio no puede expresar una parte del todo, siendo uno de ellos Luis. Varios niños llegaron, siendo uno de ellos Luis. El gerundio no puede expresar una parte del todo. Chita llegó cogiéndose de las ramas. Es algo natural. Ya, el gerundio está bien empleado, colegas, cogiéndose de las ramas. Sí, agarrándose de las ramas, cogiéndose. Ya, ¿qué acción sería? ¿Anterior, simultánea? Simultánea. Simultánea. Simultánea sería ahí. Karen, ahí está, nos dice, ¿no? Sí, muy bien. Acción posterior, ¿no es? Posterior. Llegó es el verbo principal y cogiéndose. Ajá. No. Claro. ¿Qué acción sería? ¿Simultánea, anterior, posterior? A ver, colegas, pensamos, si no, ahí bien, por favor. Simultánea, porque para llegar tengo que ir cogiéndome de rama en rama hasta llegar. Ay. Muy bien. Claro, correcto. Muy buen análisis, profesora. Chita llegó cogiéndose las ramas, ¿no? No Llega se a un cae. lugar haciendo tal acción. Entonces, una acción simultánea. Y varios niños llegaron, siendo uno de ellos Luis. ¿Cómo lo corregimos? Si no se cae, dice María. Ya, Uno también. de ellos. Varios niños y uno Se de borra ellos. siendo. Ya, se borra y cambiamos a... Uno de ellos era Luis. Uno. Y uno de ellos era Y uno de Luis. ellos es Luis. Luis. Claro, varios niños llegaron y uno de ellos Es Luis. es Luis, ya. Necesariamente Está empezado. necesariamente tiene que. Ujú. A ver, uno por uno, colegas, muy bien, claro. A ver, Necesariamente la profesora colocarle Daisy, por favor, Daisy Magali, levantó la mano. En varios niños llegaron, siendo uno de ellos Luis. Necesariamente tengo que colocar la conjunción y particularmente pienso que porque puedo ser, No, varios niños cómala. llegaron, uno No. de ellos Luis, punto y Correcto. coma o punto. Claro, ella sería una oración coordinada y Esa justapuesta. profesora ya se Signo, mandó con signo toda la... de... Muy bien, coordinada y yuxtapuesta, claro. Sí, disculpen que yo no esté usando tanto esos términos porque más que todo estamos en dudas, ¿no es cierto?, de casos concretos, pero sí es bueno también expresar la terminología, ¿verdad? Sí. Aquí hablamos, varios niños llegaron y uno de ellos era Obviando el pero sí, de yo ese puedo. tiempo pasado. Sí, profesor, le escucho. Uno de ellos. Le escuchamos. Entonces Profesora, puedo obviar consulta. la conjunción y. Sí. Así es, profesora. Sí. Adelante, profesora, que quería su consulta. Sí, por ejemplo, en esa oración donde puede ser así también, por ejemplo, dice, ¿no? Varios niños llegaron. Luis ha sido uno de ellos. ¿Puede ser esa la forma correcta o no? Luis ha sido uno de ellos. Ya, ajá. Varios niños llegaron, Luis ha sido uno de ellos. Sí, pero mire, yo le sugiero, profesora, que para mí no sería muy recomendable eso porque ahí estamos hablando de una perífrasis verbal. Luis fue uno de ellos, ¿no? Luis ha sido, Luis fue uno de ellos. Lo correcto cuando hacemos este tipo de correcciones es corregir con palabras concretas.
Entonces, por eso es que mi sugerencia, o lo adecuado, no solamente mi sugerencia, sino que lo adecuado sería decir, varios niños llegaron, ¿no? Y uno de ellos, ahí se disuelve la coma, ¿sí? Para los que están diciendo, profesor, ¿va con coma o no va con coma? Se disuelve la coma porque la conjunción y ya está tomando el valor de esa conexión, ¿no? Varios niños llegaron y uno de ellos debe ser en tiempo pasado, porque el verbo llegaron también está expresando esa noción. No puede ser que esté en verbo pasado y después esté en presente. Tiene que estar en una línea igualitaria de tiempo, esta oración, ¿sí? Entonces, si cambiamos a tiempo presente y a tiempo pasado, ya estamos desnaturalizando la oración, ¿no? En concreto. Sí, profesores, esa sería la explicación. O sea, profe, y sería, varios niños llegaron y uno de ellos era Luis. Era Luis. Ya no se coloca ya la coma, ya no se coloca la coma. Ya no se coloca la coma, porque la I está ahí como un conector efectivo entre esas dos ideas. Ok, ya, gracias. Sí, justo esa era mi consulta, porque en algunos libros encontré eso. Estaba la coma y al mismo tiempo la I, pero a mí me enseñaron que la I suplía la coma. Ya, profesor, No eso habría que necesariamente. verlo. Incorrecto, entonces colocar la coma y luego la I sería incorrecto, ¿no? Claro, claro. No. Sí, sería incorrecto. Siento que Sí, no. solamente hay un caso donde la I va antecedida por una coma, ¿sí? Pero ese caso no lo vamos a ver hoy, ¿sí? Hoy ya no vamos a ver ese caso de la I donde va antecedida por una coma, pero en este Para caso la despejar la I duda. simplemente va como un conector, ya no va a ir a coma en este caso. Sí. Bien, profesores, si desean pueden levantar la mano, por favor, para poder mantener el orden yo les voy a ver aquí quiénes levantan la mano y me dicen y comentan, ¿sí? Para poder escucharles bien sus comentarios. Bien, un ejemplito más por acá, para ya ir terminando con esto. A ver, Liz llegó con un pote de miel conteniendo abejas. A ver, algún colega que quiera levantar la mano, por favor. Ahí podría ser, Luis llegó un pote de miel que contenía abejas. Muy bien, colega, muy bien, estimado colega. Así es, Liz llegó con un pote de miel que contenía abejas. Excelente, ahí está, ¿ven? ¿Se dieron cuenta cómo vamos ya familiarizándonos cada vez más con estos errores del gerundio, ¿no? Fíjense, ya. Y como les advierto, ¿no? Son casos que se dan en la redacción en infinidad de circunstancias, ¿no? A ver, tenemos el otro caso. El alumno ganó el concurso estudiando arduamente. ¿Está bien el ejemplo? ¿Está bien el caso, el uso? Sí. Es una acción Primero no anterior. estudié, primero estudié el concurso. Correcto, colegas. Muy bien, profesores. ¿Ah? Excelente, los felicito. Estamos mejorando en esta parte. Primero estudia y luego gana el concurso. Entonces, el gerundio es un uso adecuado. Muy bien. Último caso, a ver, último caso. El vecino ingresó gritando de felicidad. Bien, analizando ahí vamos analizando esas... Simultaneidad, profesor. Espontánea. Simultánea. Primero. Acción simultánea, correcto. Acción simultánea. El vecino ingresó gritando. ¿Se puede ingresar gritando a un sitio a la vez? Sí. Sí. Correcto, correcto, profesores. Muy bien, excelente. Se produjo un choque muriendo luego el conductor. Eso es incorrecto. Incorrecto. Porque no debe usarse como parte del todo. Ajá. Profesora Marisol, adelante, por favor, con su comentario. Es incorrecto porque no se debe usar el gerundio para indicar una parte del todo. Muy bien, muy bien. Es incorrecto porque es incorrecto, pero hay otro fundamento, ¿no? El sustantivo modifica. La acción de posterioridad ahí ha muerto después y no se puede utilizar. En ese caso, Efectivamente, esa es la respuesta adecuada. Muy bien, profesora, muy bien. Y también la profesora Karen ha comentado por aquí. Lo correcto es decir que es una acción posterior. Es una acción posterior. Miren,
Se produjo un choque muriendo luego el conductor. Ese luego ya me indica que automáticamente la acción del gerundio es un verbo, es una acción posterior. Entonces no hay duda de ello. Y si es posterior es una acción incorrecta, colegas. Es una acción totalmente incorrecta. ¿Ya? Se produjo un choque muriendo luego el conductor. ¿Cómo se corrige eso? A Se ver. produjo un choque y luego murió el conductor. Y luego murió el conductor. Muy bien, ¿no? Y luego murió el conductor. Se produjo un choque y luego murió el conductor. Esa sería la forma adecuada. Muy bien, colegas. ¿Qué tal les ha parecido hasta aquí esta parte? Excelente, voy aprendiendo. Yo no soy de comunicación. Ah, mire, qué bueno, profesor, sí. Por eso es que tampoco no quiero emplear a veces muchos términos que son un poquito, ¿no? Como la profesora que dijo, ¿no? Una coordinada Sí. yuxtapuesta, claro, sí, sí. Todo eso la gramática es un mundo muy amplio, así que me limito a hablar un poco de esos términos, en esos términos, ¿no? Para que se pueda entender de manera más didáctica este taller. Sí, colegas, hay colegas que están haciendo comentarios aquí y gracias, ¿no? Profesor, la profesora Karen está participando, María Esther también, ¿no? María Cabello, correcto. También tenemos ahí la profesora Delia, ¿sí? Gracias, profesores, por participar en el chat. Disculpen que los esté viendo recién, pero ahí estamos, ¿no? También analizando estos aspectos. Gracias, colegas. Gracias por su aporte. Espero que se esté entendiendo esta parte. El gerundio no es algo tan sencillo de comprenderlo, ¿eh? Así que hay que analizar muchas cositas ahí. Bien, colegas. A ver, vamos a ver. ¿Hasta aquí todo correcto? Profesor, antes de que cambie, hay una oración que no escuché porque no estuve. Ah, sí. ¿Usted es la profesora Sandra? No. A ver, Dígame, profesora, sí, le escucho. llegó con un pote de miel conteniendo abejas. ¿Cómo dijo ahí que estaba correcto o no? No, llegó con un pote de miel conteniendo abejas, es una acción incorrecta del gerundio. ¿Por qué? Porque el gerundio no puede modificar ¿a quién? ¿A un sustantivo? A un sustantivo miel. No puede modificar el gerundio a un sustantivo miel. Debe ser, Liz llegó con un pote de miel que contenía abejas. Que contenía abejas. Entonces, ya, siempre que vemos un gerundio modificando un sustantivo, es una acción inadecuada o es un uso inadecuado del gerundio, profesora. ¿Sí? ¿Respondimos su pregunta, profesora? ¿La duda? Sí, profesor, muchas gracias. La profesora Sandra dice que no consigue oír, pero debe ser un problema, profesora, de su... Es el internet de ella. Sí, porque acá todos estamos escuchándonos bien, perfectamente, sí. Sí, gracias, Sarita, gracias, profesora Sarita. Sí, una mañana muy productiva. El gerundio es un caso muy exclusivo. Porque el gerundio no solamente es una duda gramatical, colegas, el gerundio es una duda de la redacción, ¿sí? Por eso es que es muy común estos errores que se dan, ¿no? ¿Quién no pone en su estado, pues, ¿no? Aquí, ¿no? Platicando con mi amigo en el parque. ¿Quién no pone esas palabras? Entonces, ahí tenemos el gerundio, lo tenemos hasta en la sopa, ¿no? Lo tenemos en casi todas las expresiones lingüísticas del castellano. Y efectivamente es por eso que genera esas dudas, ¿no? Platicando con mi amigo, viajando a Piura, viajando a Chile, viajando a España, ¿no? Entonces, el gerundio lo usamos y los alumnos, ni hablar, los gerundios los alumnos lo usan, ¿no? De una manera muy repentina y también en las redes sociales. Fíjense, ¿no? Cómo ya podemos ver un poco más el uso de estas dudas gramaticales que muchas veces nos han dado muchos dolores de cabeza, colegas. Bien. ¿Hasta qué hora tenemos esta sección, colegas? Terminar. Sigamos. Ajá, vamos a ver todavía unos minutos más. La tenemos, a ver.
Profesor, una consulta. Adelante con su pregunta, por favor. Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros, ¿no? Los profesores, ¿no? Y digamos, yo tengo una duda, una inquietud de cómo se redacta una oración. ¿Usted tiene algún link, algo así, para hacer unas consultas? O sea, una fuente confiable para recurrir, para realizar consultas. ¿Se refiere a un link que modifique a través de la inteligencia artificial nuestras dudas o una... La verdad no me refería a la inteligencia artificial. Por ejemplo, no sé, la página de la Real Academia, no sé. Ya. Claro, sí, ahí sí tenemos una, es la nueva gramática de la lengua española. Sí, eso lo voy a escribir aquí también, ¿no? Ay, por favor, o sí, sea, a veces lo voy a nosotros tenemos escribir. algunas dudas y ahora ¿dónde ingreso para hacer la consulta, no? La gramática de la lengua española. Ya. Son varios tomos, pero hay una versión que ha sacado, que lo sacó, no sé en qué año lo sacó, 2015, 2016, 2014, ya, pero fue después del 2010, ya, la nueva gramática de la lengua española, esa... 2011, dice el profesor ahorita. 2011, correcto. Lo estoy descargando. Gracias, profesor. Ahí está, ¿no? Sí. La nueva gramática de la lengua española, esa entonces de 2011, como dice la profesora, son varios tomos, pero hay un tomo, una versión que sacó la misma academia en un solo, ¿no? Sacó una versión en un solo libro, muy resumido, ¿no? Para todo tipo de, de profesiones, y ese es muy recomendable, ese libro. No sé si está en internet, creo que no está completo, está por partes, pero en todo caso también podría adquirirlo, ¿no? Ese libro es un libro muy, muy eficiente, dedicado para usos, ¿no? Ya los tomos sí son especializados, ¿no? Para los lingüistas, ¿sí? Correcto. Bien, entonces ahí también pueden hacer ustedes sus consultas, colegas, en la nueva gramática de la lengua española 2011. ¿Ya? Ya, profesor, gracias. Correcto. Sí, vamos disipando. ¿Alguna duda más, colegas? ¿Dudas por acá? ¿Dudas? Profesor. Sí. ¿Y algún texto que es recomendado por ustedes de la fallecida, ¿no? La prestigiosa peruana que tenemos, Marta Hildebrand? ¿A un texto de Marta Hildebrand? La lingüista. Ya, a ver. También, ¿no? Bueno, más que dudas gramaticales, bueno, hay algo que aclarar con respecto a Marta Hildebrand, ¿no? Ella era filóloga, no más especializada en la filología que en la lingüística, ¿ya? La filología es más una carrera especializada en el uso de palabras, pero es que se enfoca más en el aspecto etimológico de las palabras, ¿sí? En el estudio etimológico de las palabras. Eso estudia la filología. En cambio, la lingüística es más práctica, más pragmática. ¿Me dejo entender, colegas? Entonces, digamos que Marta Hildebrand, si bien es cierto, evocó bastante en la lingüística, sus estudios son más que todo de tipos filológicos, ¿no? Claro que de hecho que hace también muchos estudios del dialecto peruano, ¿no? Por ejemplo, yo el que más recuerdo de Marta Hildebrand es su libro de jergas, ¿no? Donde emplea, donde hace un análisis de muchas palabras, de muchas jergas peruanas, ¿no? Cómo nacen estas jergas y cómo deben usarse también, ¿no? Claro, su redacción es una redacción muy interesante, el nivel de redacción que tiene, pues, Marta Hildebrand, por la preparación que ha tenido como filóloga. Sin embargo, también hay cuestiones muy actualizadas ya también ahora en los lingüistas, ¿no? Que también podemos aprovechar. Muchas gracias. Profesor, una consulta. ¿Estamos en las dudas gramaticales frecuentes? Porque a las 11 dice dudas léxicas frecuentes. Sí, nos hemos pasado 2 minutitos. Ahorita vamos a pasar a dudas léxicas ya, sí. Sí, colega. Vamos a pasar a dudas ahorita léxicas, ¿sí?
Ya no me respondió el profesor. Ah, bueno, ya. Bien, profesor. Bien, colegas, entonces terminamos esta sección. Vamos a pasar a la última parte, que es, vamos a un receso de 5 minutos, ¿está bien? ¿Sí? Mientras la profesora seguro va a dar unos anuncios a continuación. Sí, gracias, Rosa. Ya, gracias. Muchísimas gracias.